Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Soberano Dios, Redentor nuestro, invocamos tu santo nombre para dirigirnos a ti y para entregar el mensaje que tenemos en este instante a quienes estén en la sintonía. Confiamos plenamente que será de bendición para todos los que estamos siguiendo toda esta situación. Así que te damos gracias por todo y esperamos en ti, oh Dios, lo que va a suceder. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando del libro de los Hechos, ya casi en los lugares finales. Los últimos capítulos nos estamos viendo y van a terminar a fines de este mes. Y les invitamos a que tengan su Biblia en la mano. Busquen el capítulo 22, ya el último versículo, 22:30, porque de ahí para adelante vamos a llegar hasta el capítulo 24, versículo 27. Así que entonces vamos a darle comienzo a lo que es esto. Y como les decía antes, en otras reuniones, esto es una especie de resumen que voy entregando, pero usted puede ir viendo en su Biblia estas cosas que vamos a ir dando a conocer. Hablamos entonces de la entrega de la vida del apóstol Pablo, que en este caso se consolidaba con los sucesos que él mismo entendía que iba a sufrir. Él estaba consciente de lo que le iba a pasar. Muchas veces él dijo que quería viajar a Jerusalén para entrevistarse con los hermanos que vivían en la sede del judaísmo, porque en Jerusalén ya se estaba formando una iglesia en pleno desarrollo también a nivel general, porque los apóstoles y los demás siervos estaban compartiendo la palabra en distintos lugares de Asia Menor y de Europa. Pero la intención de predicar a las personas de Jerusalén era justamente porque él quería que los judíos también creyeran, que también se entregaran a Jesucristo. Y por eso él insistió en ir al templo. Le habían hecho tantas súplicas que evitara ir, pero él no se detuvo, a pesar de la profecía de Agabo, que le había anunciado en Cesarea que iba a sufrir muchas cosas que iba a tener que soportar. Los hermanos lloraban, oraban, le pedían que dejara de intender, de irse para ese lugar. Pero él le dijo a los hermanos que no podía dejar de hacerlo y que no lo quebrantaran su corazón con sus llantos y con sus ruegos. Y antes de eso, al despedirse de los hermanos de Mileto, expresó que él no sabía qué le iba a acontecer en Jerusalén, aunque el Espíritu Santo ya le había revelado que iba a sufrir prisión y tribulaciones. Pero Pablo desestimaba su vida, quería cumplir su carrera con gozo. La palabra entregada el domingo pasado por el hermano Alejandro nos habló del arresto de Pablo, acusado de haber metido a griegos en el templo, profanando la religión, lo cual no era cierto. Era una mentira con la que intentaron quitarle la vida, en medio de un gran disturbio que tuvo que ser aplacado por el tribuno romano y los soldados. Pablo pudo defenderse ante el pueblo. Relató que él, antes de convertirse a Cristo, había sido un tenaz perseguidor de los cristianos, una actitud que cambió totalmente cuando tuvo su encuentro personal con el Señor. Es tan importante ese momento. Todos los que hemos tenido la ocasión de impactarnos al entender quién es Jesús, yo creo que es el testimonio principal que podemos entregar. Y el caso de Pablo es extraordinariamente maravilloso. La petición entonces de matarlo fue impedida cuando supieron por información del centurión que Pablo tenía ciudadanía romana, y eso cambió las cosas. El tribuno también temió que le hicieran algo a Pablo, porque él también iba a figurar ahí como culpable.
Así que vamos a ir ahora al pasaje bíblico de esta noche, que es Hechos 22:30 hasta el 24:27. Y allí vamos a seguir admirándonos de la fe y la valentía de Pablo en el cumplimiento de su promesa. Comenzamos entonces el primer tramo, capítulo 22 de Hechos, versículos del 22:30 al 23:11. Es el primer pasaje. Así que use su Biblia para que vaya siguiendo el resumen del relato. El tribuno de Jerusalén liberó a Pablo ordenando que le soltaran las cadenas que le pusieron en la cárcel y mandó que vinieran los sacerdotes y el concilio para oír la defensa del apóstol. Y él comenzó afirmando lo que podríamos llamar en ese tiempo que estaba dando testimonio ante personas que dudaban de su correcta vida. Y él dijo, con toda buena conciencia he vivido mi vida. Y el sumo sacerdote Ananías demostró su poco discernimiento, lamentable, cuando ordenó a sus esbirros cercanos que le golpearan en la boca a Pablo, sin justificar su juicio contra él. En realidad Pablo no sabía que era el sumo sacerdote el que lo quería maltratar físicamente. Y por eso contestó con mucha dureza, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Si has venido a juzgarme conforme a la ley, estás quebrantando la ley ordenando que me golpeen. Los judíos le hicieron notar que estaba injuriando al sumo sacerdote. Y Pablo contestó que no sabía que el sacerdote principal había hablado y que de saberlo no lo habría hecho, ya que está escrito que no se debe maldecir a un príncipe de su pueblo. Pero las cosas empezaron a cambiar totalmente porque Pablo inteligentemente se dirigió a aquellos judíos que lo querían matar. Se dio cuenta que había una diferencia muy grande entre dos bandos que se denostaban mutuamente por sus diferencias doctrinales. Eran enemigos religiosos dentro del judaísmo. Los fariseos por un lado, los saduceos por el otro. Y Pablo optó por mencionar ante ellos la principal doctrina de uno de los grupos, diciendo que él era un fariseo, creyente de la esperanza y la resurrección de los muertos, y que por esa causa se le quería juzgar. Y los saduceos, al contrario, no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni en espíritu. Y tomen en cuenta que los saduceos eran el grupo de los sacerdotes, y no creían estas cosas. Y se produjo allí una enconada discusión entre estos grupos. Y los escribas, que era otro grupo ahí, se añadió con los fariseos, porque también creían en esas mismas cosas. Y dijeron algo más todavía, los escribas, que Pablo no tenía ningún mal que contradijera la ley de Moisés. Y dijeron una frase que marcaba toda la realidad. No resistamos a Dios. Yo creo que muchas veces los creyentes se resisten a hacer lo que Dios les está mandando hacer. Y eso yo creo que tiene que ser tomado en consideración, porque obedecer es lo que Dios espera de nosotros. Y muchas veces hay cosas que no nos gustaría realizar, pero si Dios lo ha determinado tenemos que hacerlo. Es importante. Ahora, si el apóstol Pablo no hubiera mencionado que era fariseo, le habrían quitado la vida ahí mismo. Sin embargo, la odiosidad y la violencia de los saduceos no cesaba en su intención de eliminarlo. Y por eso el tribuno ordenó que vinieran soldados para que no lo lincharan allí y que lo llevaran a la fortaleza para ver después qué resultado iba a tener el concilio. Fue un peligro muy grande. El Señor se hizo presente en Pablo y lo animó por el testimonio que él estaba dando en Jerusalén, y le añadió que era necesario que tenía que ir a Roma también para testificar en la capital del imperio. Y el Señor una vez más le hablaba a Pablo, le daba dirección, lo fortalecía para que mantuviera su carrera de amor y poder, llamando a la salvación a los judíos y gentiles. Las iglesias y los grupos pequeños que se estaban formando en el Asia Menor y en Europa, que estaba ganando gran cantidad de hermanos que se convertían ayudando al crecimiento de la fe en Cristo.
Sigamos ahora con la confabulación judía. Hechos 23, 12 al 35. Hasta aquí vemos de qué manera se concertaba a Satanás, que ahí aparece, para impedir el avance de la iglesia. Desde los inicios, allí ha estado siempre tratando de perjudicar la predicación, de predicar el testimonio de los creyentes. Y va a seguir haciéndolo, y por eso tenemos que tener cuidado. Y siguió el maligno persiguiendo a Pablo con un tesón, porque el tesón espiritual de él le molestaba. Pablo fue un siervo muy especial del Señor, que luchaba sin temor contra la multitud de adversarios que se empeñaban en quitarle la vida. Y se formó un grupo de 40 judíos que tramaron con odio un complot hecho bajo maldición, diciendo que no iban a comer ni beber hasta darle muerte. Los principales sacerdotes y ancianos se hicieron cómplices de la conjuración, cuando los complotados fueron a ellos avisándoles lo que habían decidido. El siniestro plan era pedir que el tribuno lo trajera a Pablo ante los sacerdotes y ancianos y que ellos iban a estar listos para matarlo en el camino antes que llegara al concilio. Eso es lo que habían tramado. Pero el Señor no lo permitió. Uno de los sobrinos de Pablo supo lo que estaban urdiendo. Y el sobrino le avisó a Pablo lo que querían hacer con él. Y Pablo entonces envió a su sobrino a hablar con el tribuno para informarle que 40 hombres lo acechaban bajo juramento para matarlo. Era un juramento de maldición, de abstenerse de comer y beber hasta darle muerte. Y el tribuno le pidió al sobrino de Pablo que no le dijera a nadie lo que estaba sucediendo, porque la justicia romana estaba a cargo y ellos no aceptaban un escándalo que perjudicara el prestigio judicial del imperio. El asunto era tan grave que el tribuno mandó que 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros se prepararan para llevar a Pablo ante el gobernador Félix, enviando una carta que daba cuenta que los judíos querían matar a Pablo y que él no lo permitió, porque Pablo era un ciudadano romano. Informó además en su misiva que lo llevaron a un concilio para acordar quitarle la vida, pero que eso no merecía acusación, porque no había delito de muerte ni de prisión, porque eran cuestiones religiosas judías. Por tal motivo él lo envió al gobernador Félix. Así que esa extensa caravana tuvo que ir de noche de todas maneras para evitar otros conflictos. Llegaron a Cesarea con carta en mano y el gobernador supo que Pablo era de Cilicia y dijo que iba a escuchar a quienes lo estaban acusando y lo mandó custodiado al pretorio de Herodes. Vamos ahora a Hechos 24, 1 al 27. Aquí está la defensa de Pablo ante el gobernador. Los judíos no cesaban en su mala intención contra Pablo. El sumo sacerdote Ananías, con un grupo de ancianos de Jerusalén, y Tértulo, un abogado profesional que fue llevado para las acusaciones que podrían condenar al apóstol para hablar con Félix. Y tal como se usa en estos tiempos, Tértulo hizo una extensa exposición de lo que le pedían los judíos, que era nada más que la pena de muerte. Y Pablo para ello era demasiado importante, porque sus predicaciones, sus sanidades, todos los hechos que estaba realizando, la cantidad de gente que lo seguía. Entonces para ellos era insoportable seguir insistiendo en ello. Y la oratoria, la caridad espiritual de Pablo, sus enseñanzas, su audacia, eran un peligro enorme para la religión judía. Jesús de Nazaret había dejado un extraordinario resultado y quien salió de las mismas doctrinas del judaísmo. Pablo era lo que hoy día podemos llamar un poderoso siervo de Dios. En estos tiempos también hay algunos pastores y misioneros de gran sabiduría que usan con gracia y poder las Sagradas Escrituras y vale la pena verlos, oírlos en las redes sociales. El abogado Tértulo comenzó por adular a Félix, al gobernador. Le dio gracias por la paz que le daba a los judíos, le deseó lo mejor
y reconoció que era un hombre muy prudente. Y enseguida desató su boca con una serie de improperios y acusaciones en contra de Pablo. Este hombre es una plaga, dijo al inicio, un promotor de sediciones en los judíos y en todo el mundo, un cabecilla de la secta de los nazarenos. Este individuo quiso también profanar el templo y por eso lo tomamos prisionero para someterlo a juicio de acuerdo a nuestra ley. Y así siguió Tértulo, porque acusó también al tribuno Lisias, el que había rescatado a Pablo cuando el concilio lo quiso eliminar ese mismo día. Y por eso estamos aquí, dijo, porque el tribuno con gran violencia nos lo quitó de nuestras manos para que tú, oh Félix, te informes de lo que le acusamos. El gobernador le pidió a Pablo que hablara sobre lo que se le acusaba. Y el apóstol dijo que Félix era un juez de mucha experiencia y que con agrado iba a decir su verdad. Y dijo Pablo, llegué a Jerusalén para adorar a Dios hace 12 días y nadie me vio disputando con nadie. No he hecho escándalos, no he armado motines con la gente, ni en el templo, ni en las sinagogas. Y esta gente no puede probar las cosas que están diciendo. Las palabras siguientes ante Félix y sus acusadores fueron un testimonio de servicio a Dios, no una herejía como decían los judíos, que seguía la fe de sus padres, dijo también, creyendo en lo que dice la ley de Moisés y los profetas. Y el gobernador Félix escuchaba, y seguramente se estaba haciendo conjeturas sobre cuánto podía ganar con este juicio, porque era un juez corrupto, que no solo dio un veredicto injusto, sino que dilató y pospuso la justicia. La historia indica que Félix ya estaba 10 años en el cargo y se le imputa de haber ordenado la muerte de un sumo sacerdote judío que se había opuesto a algo que él quería hacer. No sabemos de qué se trataba en realidad. Y que incluso le había quitado la vida a Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Herodes era el jefe de Félix. Y en Hechos 12 se habla de la muerte de Jacobo. Y que además Félix se casó con la hija menor de Herodes, Drusila. El historiador Tácito dejó escrito algo que demuestra quién era Félix. Dijo, Félix ejercía su autoridad como rey, pero con la disposición de un esclavo. O sea, era un servil funcionario del imperio. Pablo añadió que su esperanza estaba en Dios, al igual que sus acusadores, y que hay resurrección de muertos, justos e injustos, que su conciencia era sin ofensa al Señor y ante los hombres, y que fue a Jerusalén para entregar ofrendas y limosnas sin hacer desórdenes, que los que estaban presentes lo vieron purificado en el templo y que ellos deberían atestiguar si había cometido algo inapropiado, y que a viva voz le había dicho al concilio que por creer acerca de los muertos era juzgado por ellos. En forma personal, yo no he estado frente a un juez acusado por algún mal hecho, pero me imagino que debe ser un momento crucial depender de la resolución de aquel que va a dictaminar una pena o una liberación. Hay personas que han sido encarceladas por años y que después de mucho tiempo se descubre que no han sido culpables. La sociedad humana establece leyes que todos deben cumplir, pero no siempre hay verdadera justicia. El error es recurrente, más allá de lo que debería ser. ¿Qué va a pasar con esta cosa que se está viendo en este instante ya en la capital? Esa nueva constitución que se está por formar. Hay cosas bastante sospechosas en relación a la fe de las personas que están en las cosas religiosas. Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos. Félix aplazó el veredicto diciendo que llamaría al tribuno Lisias para ver con él el asunto con Pablo. No lo dio. No le dio lo que buscaban los judíos. El abogado Tértulo perdió su dinero, parece. Pero solo dio una liberación custodiada a Pablo, el gobernador. Pero no lo dejó salir de la ciudad. Lo tuvo allí prácticamente prisionero, acompañado de un centurión. Días después de estar allí, en esa cárcel,
Félix apareció con Drusila, su mujer, hija de Herodes, como ya dije, o sea, era judía, y para que ambos le hablara al matrimonio de la fe en Jesucristo. Pero cuando le dio a conocer la justicia divina, cuando supo del dominio propio que se necesita para cambiar a la vida cristiana, y más aún cuando entendió que hay un juicio venidero, bueno, se espantó. No quiso saber más de lo que le hablaba Pablo. Ahora vete, le dijo, pero cuando tenga oportunidad te voy a llamar. Y Lucas, el escritor de este libro de Hechos, dice que Félix quería que Pablo le diera dinero para soltarlo y que por eso lo llamaba muchas veces para hablar con él. El último versículo de este capítulo 24 nos revela que pasaron 2 años con Pablo en esa situación y que Félix fue posiblemente a un cargo superior en otro lugar sometido a Roma. Pero para congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Su sucesor como gobernador fue Porcio Festo. Un juez injusto es una desgracia social. El amor al dinero, la fama, todo eso suele corromper a las personas que han jurado dedicar su vida a la honestidad, a la imparcialidad en los juicios, a la integridad de la vida. La Biblia nos señala ahí en Deuteronomio 1, 16, 17, que el juez tiene que juzgar con justicia, imparcial entre los hombres, sin hacer distinción de personas, tanto al pequeño como al grande, al extranjero, sin temer, porque el juicio es de Dios. El Señor es el que juzga con verdad sobre quienes son llamados a dar explicaciones sobre sus actos. Él descubre toda versión que se esgrima y resuelve con diáfana claridad lo que corresponde. Cuando llegue el momento de nuestra presencia ante su tribunal, ahí no va a haber un tértulo que abogue por nuestros pecados, ni va a existir un juez corrompido y abusador como fue Félix, juzgando a Pablo. La Biblia tiene una gran cantidad de versículos que se refieren a la justicia divina y a la justicia humana. En Proverbios 21, 2 y 3 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Qué indispensable es rogar a Dios, que nunca seamos perseguidos de manera tan cruenta e injusta, porque así lo han sufrido los apóstoles y miles de cristianos en manos de idólatras y enemigos de religiones que aún existen, buscando ellos aumentar la cantidad de mártires de la fe en Jesucristo el Señor. El próximo mensaje que vamos a tener, Dios mediante, tiene que ver con Pablo apelando de su situación al César, y ahí ya lo vamos a ver en Roma. Es lo que tendríamos para el próximo domingo. Así que lea su Biblia, porque antes de llegar allá hay unas aventuras tremendas que pasó el apóstol. Lea su Biblia, medite sobre lo que hemos compartido esta noche. Tenemos que conocer la magnífica trayectoria del amor de Dios que nos bendice y guía en este mundo. El libro de los Hechos es una epopeya grandiosa que admiramos, que nos enseña a testificar de la obra de Dios en nuestra ciudad, proyectando a alcanzar a muchas personas que necesitan ser salvados por la eternidad. Y todo eso gracias al sacrificio de Cristo, nuestro amado Salvador y Redentor. Les invito a que en este momento oremos. En su hogar usted también puede hacerlo en este momento. Nos inclinamos ante ti con reverencia, bajo tu señorío, bajo tu misericordia y tu amor, Señor. Oramos primeramente en este momento por los jóvenes y los niños que son guiados al Señor por obra de sus familiares e iglesias, que puedan entender lo que significa pertenecer a tu pueblo, que puedan entender que tú, Señor, tienes ese muro de contención contra el mal. Por eso oramos por ellos en forma muy particular, por todos los que están en nuestra iglesia, por todos los que están en las congregaciones hermanas, por todos estos jóvenes y niños que no conocen de Cristo, que salen de sus casas sin tenerlo en su corazón. Yo te ruego que tú los toques, que tú los hagas llegar, para que tengan también la salvación de su alma.
Oramos también, mi Dios, por los ancianos que están enfermos. Tenemos varios de nuestros hermanos en la fe que están sufriendo por esa disposición. Pedimos por ello, por sus limitaciones físico-mentales. Oramos por todos los que están afectados con el virus, rogando, Padre Santo, de que se pueda terminar con toda esta situación tan problemática que está llegando a todo el mundo. Oramos por los hombres, por las mujeres de fe, los que están en toda la vitalidad de la vida y que están sosteniendo la iglesia con sus manos, con sus testimonios de fe. Pedimos que tú los guíes también a ellos, que sean los formadores de los caracteres de los menores. Oramos también por el servicio social de nuestras iglesias bautistas, que estamos en la ayuda al prójimo, en las iglesias, en las misiones, en todos los grupos que se están formando. Todos ellos, oh Dios, con la bendición tuya, Padre Santo. Oramos por nuestro país, amado Dios. Tú sabes cuánto estamos lamentando por las cosas que están sucediendo. Oramos por estas autoridades civiles, por la defensa de nuestra nacionalidad que ya está en peligro. Nunca pensamos que podíamos llegar a ese extremo. Seguimos orando por la familia, por la paz, por el respeto ciudadano que debemos tener entre nosotros, por la solución del problema de la Araucanía. ¿Hasta cuándo, Dios mío, van a estar con esos problemas, con esas necesidades, con todos esos males que están sucediendo? Rogamos, oh Dios, que eso se pueda solucionar. Invitamos en este momento para que nos acompañen en un momento muy especial de las iglesias bautistas. El próximo 1 de agosto comenzamos con los 40 días de oración. Vamos a estar también en el ayuno, vamos a estar buscando el rostro del Señor, buscando la manera, oh Dios, de ser escuchados y que tengamos la victoria en relación a todas estas cosas que están sucediendo y que están dañando la vida de los que estamos viviendo en nuestro país. Esta reunión va a hacerse desde el 1 de agosto al 12 de septiembre y oramos para que ustedes también se unan en esto y vamos a seguir comunicando a medida que pasa el resto de este mes para que todos estén preparados y podamos recibir de Dios la dirección que necesitamos. Y por eso en este momento, mi Dios, te doy gracias por quienes nos ven, por quienes escuchan las palabras y que de esa manera podemos estar haciendo lo que presencialmente en este instante no se puede. Damos toda la gloria y la honra a ti, mi Dios. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo.